Creepypastas para tener de fondo mientras te electrocutas por cargar tu 3DS con un cable pelado. Tenemos Discord del canal. Lo dejaré en la descripción. Muchas gracias de Proxito por ser nuevo miembro del canal. Este título fue gracias a José Manuel Camargo. Empezamos. Tengo que agradecerle mi vida a un asesino. Cuando tenía 13 años y era un idiota, como la mayoría de los chicos de 13 años, pasaba mucho tiempo en una aplicación ya desaparecida llamada Chatterbox. Funcionaba como una versión más torpe de Discord, donde podías chatear con desconocidos en línea, ya fuera en grupos comunitarios o mensajes privados. Para dar un poco de contexto, debería mencionar que era un adolescente algo problemático. Crecí en un hogar disfuncional, con padres prácticamente ausentes, y sufrí de acoso escolar bastante severo durante toda la secundaria. Encontré consuelo en una comunidad de Chatterbox llamada Teens Fashion que, como seguro puedes adivinar, era un espacio para discutir sobre moda y tendencias estéticas de mediados de los 2010. Se suponía que era un lugar para jóvenes de 13 a 18 años, pero ahora que soy mayor y más consciente, estoy bastante seguro de que el 90% de las personas que conocí ahí eran hombres mucho más grandes. En ese servidor conocí a un chico de 17 años llamado Jack. No recuerdo su nombre de usuario en Chatterbox, pero sí recuerdo que era una presencia amable y carismática en nuestra comunidad. Hablábamos casi todos los días durante 2 años, y rápidamente se convirtió en mi confidente número 1. Desde que entré a la preparatoria a los 14 años, el acoso empeoró, al igual que mi situación en casa, y aunque nunca fui diagnosticado por un profesional, estoy bastante seguro de que estaba deprimido. Comencé a tener pensamientos suicidas, y cuando le conté a Jack sobre ellos, él pareció comprensivo. No te culpo. Este mundo es un desastre. A veces también pienso en terminar todo. Me alegró que, a diferencia de mi orientadora escolar y las pocas personas a las que les había contado lo que sentía, él no lo desestimara ni me prometiera que todo iba a mejorar. Me sentí extrañamente cautivado por su sinceridad. Todavía eres muy joven. Me escribió una vez. Tal vez espera un año o algo así. Dale otra oportunidad a la vida. Si no mejora, hablamos de nuevo. Seguí su consejo y esperé a que las cosas mejoraran, pero nunca vi la luz al final del túnel. Cuando cumplí 15, ya había abandonado la preparatoria, apenas salía de mi habitación y tenía problemas hasta para hacer tareas básicas como cepillarme los dientes. Cuando le conté a Jack sobre mi estado, él dijo: la verdad, yo tampoco he estado bien. Compré unas pastillas de cianuro hace unos meses. Solo estoy esperando el momento adecuado. Me sorprendió escuchar eso. Jack siempre había parecido un tipo bastante alegre. Después de pensar en lo que dijo por varias semanas, y de investigar un poco sobre las pastillas que mencionó, le pregunté si podría venderme algunas, por si acaso, y aceptó. Yo sugerí que me las enviara por correo, pero tras discutirlo un poco, me sorprendí al descubrir que ambos vivíamos en el mismo estado. No quise darle ni dirección, la única decisión inteligente que tomé en toda esta historia, así que acordamos vernos en un lugar público. Una cafetería a 1 hora de donde yo vivía. Unas semanas después, llegó el día del encuentro y tomé el autobús hasta la cafetería. Llevaba conmigo las selfies que Jack había publicado en Teens Fashion como referencia, pero al entrar y mirar alrededor, no vi a nadie que se pareciera remotamente a las fotos. Caminé por el lugar, pensando que tal vez llegaría tarde, hasta que escuché que alguien gritaba mi nombre desde una mesa en la esquina. Miré al hombre que me había llamado. Tenía que ser Jack, nadie más sabría mi nombre, pero se veía diferente. Era mucho más alto y corpulento que en las fotos, y también mucho mayor. Era difícil decir exactamente qué edad tenía, pero definitivamente no tenía 19 años. Me acerqué y le pregunté su nombre, y me dijo tanto Jack como su usuario de Chatterbox. Me sonrió amablemente mientras me sentaba frente a él. No era un tipo feo, y parecía haber hecho un esfuerzo por arreglarse para la cita, pero me desconcertaba mucho la diferencia entre la edad que decía tener y la que aparentaba.
Antes de que pudiéramos decir mucho, una barista se acercó para tomar nuestro pedido, lo cual, pensándolo bien, era raro para una cafetería. La barista se llamaba Lidia, era una chica bajita, rubia, probablemente de unos 21 años como máximo. Tomó nuestra orden y nos dejó solos en una conversación incómoda y forzada. No sabía qué decir. Había estado emocionado por conocer a mi amigo de 2 años, pero ahora que estaba ahí, todo se sentía demasiado. Me quedé tan callado que, después de un rato, Jack pareció tomárselo a mal. «Hey», dijo en un momento. Ni siquiera me había dado cuenta de que evitaba mirarlo a los ojos, pero cuando alcé la vista, me estaba mirando de una manera extraña, casi con lástima. «Estás enojado porque subí de peso, ¿verdad? ¿Piensas que soy feo?». Me sorprendió. «No», dije. «No pienso que seas feo en absoluto». Parecía genuinamente molesto. De repente me sentí como una persona horrible, como si me estuviera aprovechando de él o algo así. Me apresuré a consolarlo, en parte porque temía que no me diera las pastillas, pero también porque era prácticamente el único amigo que tenía, y estaba aterrorizado de arruinarlo todo. Pronto fui yo quien llevó la conversación, ayudándolo a salir poco a poco de su caparazón. Todo fue muy raro. Al cabo de un rato, la barista regresó. Le di las gracias cuando dejó nuestras bebidas, pero no se fue de inmediato. Se quedó allí, mirándonos con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Todo bien por aquí?», preguntó Lidia, mirándome directamente. Le dije que todo estaba genial y entonces, a regañadientes, regresó al mostrador. Jack y yo terminamos nuestras bebidas en su mayoría en silencio. Recuerdo muy claramente que no quería mirar su rostro directamente. Como dije, no era un mal tipo en cuanto a apariencia, pero sus ojos parecían extrañamente apagados, como si la luz no los tocara bien o algo así. Cuando terminamos de beber y Jack seguía sin mencionar las pastillas, saqué yo mismo el tema. «Están en mi auto», respondió a mi pregunta. Acercó su rostro al mío y bajó la voz, guiñándome un ojo de una forma que no fue para nada encantadora. «Podríamos meternos en problemas si te entrego una bolsa de pastillas en un lugar público como este». Me pareció lógico, así que tiramos nuestros vasos y lo seguí afuera. El estacionamiento estaba lleno de gente, no era precisamente un lugar ideal para un secuestro, así que no dudé en caminar con él. Pero cuando llegamos a la última fila de autos y Jack siguió caminando, empecé a disminuir el paso. «Oh, estoy estacionado un poco más adelante», dijo cuando le pregunté a dónde iba. Se rió de manera condescendiente, como si hubiera hecho una pregunta estúpida. «Otra vez. No puedo entregarte pastillas de cianuro delante de todos, tonto». Me detuve. Empecé a pensar que no conocía a esta persona tan bien como creía, y ciertamente no quería estar solo con él en una zona aislada. Pero, al mismo tiempo, ¿realmente me importaba lo que me pasara? ¿Acaso no estaba listo para irme de todas formas? Jack notó que me había detenido. Se dio la vuelta y regresó hacia mí, poniendo su mano grande y sudorosa sobre mi hombro. Incluso a plena luz del sol, sus ojos se veían extrañamente oscuros. «Vamos», dijo en tono áspero, y empezó a empujarme más lejos del estacionamiento. Fue en ese momento que me di cuenta de que, a pesar de todo lo que pensaba sobre el mundo, todavía me importaba lo que me pasara. No quería que me hicieran daño. No quería morir. Levanté un brazo e intenté apartar su mano de mi hombro, pero él apretó su agarre con tanta fuerza que pensé que me rompería un hueso. Creí que era mi fin, hasta que un grito detrás de nosotros nos sobresaltó a ambos. «¡Hey! Detente ahora mismo». Volteé la cabeza hacia el estacionamiento y vi a la barista de antes corriendo hacia nosotros a toda velocidad. «Tú, detente ahí mismo». Esta mujer medía, tal vez, 1,50 m, y estoy seguro de que ya podría haberla levantado y lanzado como una pelota de fútbol americano si hubiera querido, pero su voz era fuerte y decidida, y al gritar llamó la atención de muchas personas. Apenas se dio cuenta de que nos habían visto, soltó mi hombro y salió corriendo. Lidia llegó hasta mí, tomó mi mano y me guió suavemente de regreso hacia el grupo de testigos en el estacionamiento.
Una vez que estuvimos a salvo, llamó a la policía, que llegó rápidamente para tomar nuestras declaraciones. Sin embargo, después de escuchar toda mi historia, terminaron llevándome a la estación para hacerme más preguntas. Lidia fue conmigo, lo que me hizo sentir mucho mejor. Para resumir, el hombre con el que me había encontrado no era un chico de 19 años llamado Jack, sino un hombre de 38 llamado John Davis Harrison, a quien la policía pudo identificar gracias a unas fotos que Lidia tomó en la cafetería. Fue arrestado al día siguiente, luego de que la policía encontrara los restos óseos de 2 mujeres y un hombre escondidos entre el colchón y la base de su cama. Harrison admitió que atraía a sus víctimas, todas personas que le habían confiado pensamientos suicidas, con la promesa de una muerte rápida mediante pastillas de cianuro. En realidad, las muertes lentas y dolorosas que sus víctimas sufrieron quedaron marcadas en sus huesos. Todo lo que pasó fue el mayor llamado de atención de mi vida. Después de eso, regresé a la preparatoria y empecé a aplicarme en las clases. Me gradué un año tarde, pero con excelentes calificaciones. A los 16 años comencé a ver a un terapeuta increíble y, gracias a él y a unos consejeros escolares, logré entrar en una familia de acogida que ahora es mi familia adoptiva. Hoy en día realmente disfruto vivir, y a pesar del título de esta historia, no tengo que agradecerle a un asesino, sino a una valiente barista que salvó mi vida. Todavía estamos en contacto, y me alegra decir que a ella también le va muy bien. Gracias, Lidia, por cuidar de un chico despistado que no sabía en lo que se estaba metiendo. Ahora que soy mayor y más sabio, prometo hacer lo mismo. Las cosas que nos acechan. ¿Alguna vez te has quedado solo en la noche cuando de repente sientes esa sensación de miedo recorriéndote la nuca? Cuando miras alrededor y no hay nadie, ¿te has dicho a ti mismo que no hay razón para tener miedo, que todo está bien? Apuesto a que, incluso si lo hiciste, todavía no pudiste deshacerte de esa sensación de temor. No puedes simplemente hablarte para quitar el miedo. Sería como tratar de sacudir el hambre o la sed. El miedo viene de la parte animal de tu cerebro. Es más antiguo que la racionalidad, más viejo que la humanidad misma. Y, sin embargo, cuando se despierta y miramos alrededor sin encontrar a nadie, nos atrevemos a discutir con él. Estoy a salvo, nos decimos. Pero no lo creemos. Y no deberíamos. Hay criaturas que no podemos ver, que se mueven entre nosotros, y cuando están cerca, podemos sentirlas. ¿No me crees? Piensa en los perros. Los perros no entienden a las personas. Nuestras mentes son infinitamente más complejas que las suyas. Desde su punto de vista, somos seres incomprensiblemente poderosos. Somos como dioses, o a veces, demonios. Pero un perro puede percibir cuando una persona tiene malas intenciones, incluso si no entiende exactamente cuáles podrían ser esas intenciones. A diferencia de nosotros, él no tiene la parte racional de su cerebro que lo impida defenderse. Ladra y gruñe, esperando asustar a lo que sea que haya venido a hacerle daño. Y cuando sentimos el mal, lo mismo nos sucede. Hay algo más inteligente que nosotros, más fuerte que nosotros. Incomprensible para nosotros, muy cerca, y ha venido a hacernos daño. La primera vez que vi a una de esas criaturas, fue en el frío y estéril ambiente de un hospital psiquiátrico. Estaba acostado en la cama mirando al techo, rascándome los vendajes que cubrían los cortes profundos en mis muñecas. Era una instalación de emergencia. Todos allí eran un peligro para sí mismos o para otros. Yo era un peligro para mí mismo, y el hombre en la cama a mi lado era un peligro para los demás. Había estado murmurando para sí mismo sin parar desde que llegó. No respondía preguntas, no miraba a la gente a los ojos. Para él, las voces en su cabeza eran más reales que las personas a su alrededor. Nadie sabía por qué estaba allí, pero la pulsera de colores en su muñeca indicaba que era violento. Ese código de colores no le importaba a Darren, el drogadicto esquizoafectivo que fue internado por amenazar con matar a su esposa.
Darren también llevaba una pulsera roja, lo que parecía hacerle pensar que era un tipo duro. Todos los días se acercaba a la cama de John para burlarse de él. Hubo un día en particular que destacó como especialmente cruel. Vamos, viejo. Tienes que matarte. Es la única manera de que las voces se detengan. John solo permaneció allí, como si ni siquiera notara que Darren se agachaba junto a él, susurrándole al oído. ¿Quieres que te ayude, viejo? ¿No tienes las agallas para hacerlo tú mismo? John seguía murmurando. No te preocupes. Esta noche iré a tu cama con una almohada y te sacaré de tu miseria. ¿Te gustaría eso, verdad? Déjalo en paz, Darren. Dije, ya cansado de sus estupideces. Ni siquiera entiende lo que estás diciendo. Ah, sí, tipo duro. Tal vez después de que termine con este viejo, iré a visitarte a ti. Será mejor que duermas con un ojo abierto esta noche. Con eso, Darren volvió a su cama para seguir mirando a la joven que dormía junto a él. Miré mis muñecas y me pregunté si Darren se daba cuenta de la ironía de amenazar a alguien que ya estaba suicida. De repente, sentí esa sensación de hormigueo en mi cuello, y miré hacia donde vi que John había dejado de murmurar y me estaba mirando fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras miraba los ojos abiertos y temblorosos de John. John abrió la boca para hablar. A eso no le gusta. Estaba tan desconcertado que no pude decir nada, y John simplemente me miró durante lo que me pareció una eternidad, con el rostro retorciéndose y temblando, sin decir una palabra, antes de volverse y continuar con sus murmullos. Esa noche desperté confundido, con un ruido ensordecedor llenando la habitación. Miré hacia el lado y vi a dos enfermeros luchando por contener a John, que estaba cubierto de sangre. Darren estaba en su cama, con un bolígrafo sobresaliendo de su cuenca ocular. Las almohadas y sábanas alrededor de él estaban empapadas en carmesí. No tenía idea de cómo John estaba logrando defenderse de dos enfermeros que claramente eran mucho más grandes y fuertes que él, hasta que lo vi. Apareció lentamente, como un espejismo, una criatura gigante parecida a un insecto posada sobre los hombros de John. Su probóscide se clavó en la parte posterior de su cabeza, y un espeso fluido negro comenzó a brotar de donde perforaba el cráneo. Sombras negras y oscuras giraban alrededor de John mientras él golpeaba, aparentemente la fuente de su fuerza sobrenatural. John golpeó a uno de los enfermeros de lleno en la barbilla, y hubo un crujido repugnante cuando la cabeza del enfermero se giró hacia un lado y cayó. John gritó cuando el otro enfermero le inyectó una jeringa en la pierna. La enorme criatura insectoide arrancó su probóscide de la cabeza de John y voló hacia una esquina, observando mientras John caía al suelo. La gente comenzó a gritar pidiendo un doctor. Más enfermeros irrumpieron en la habitación y rodearon a los dos hombres muertos y a John. Las personas se pusieron de pie junto a sus camas, estirando el cuello para ver mejor, pero nadie parecía ver a la enorme criatura insecto en la esquina de la habitación, excepto yo. La criatura giró para mirarme, y mientras miraba sus enormes ojos rojos y pulsantes, sentí esa familiar sensación de hormigueo en mi nuca, antes de que desapareciera de mi vista. Esa fue la primera vez que vi a una de ellas, pero no fue la última. He aprendido mucho sobre ellas desde entonces, pero mucho más sigue envuelto en misterio. Hasta la próxima, ten cuidado. La próxima vez que sientas esa sensación de miedo recorriéndote la nuca, puede que no sea nada. Tal vez estés bien. Pero si tienes mala suerte, puede que sea otra cosa. Puede que sea algo que se alimenta de nosotros. Tal vez las historias de mi abuela no eran solo historias. El verano pasado, mi amigo y yo decidimos pasar unos meses en la vieja cabaña de mi familia, en lo profundo de los valles del este de Noruega. Jack nunca regresó. Todavía no sé dónde está ni qué le ocurrió en esos bosques. Ni qué me ocurrió a mí aquella noche. A veces cuestiono mi cordura. Y ciertamente cuestiono la suya. Lo único que sé con certeza es que necesito sacarme esto del pecho o voy a perder la cabeza. Así que déjame contarte la historia.
Creo que todo comenzó en cuanto Jack y yo emprendimos la caminata de 2 horas hasta la cabaña. El sendero no era muy transitado, pero mi abuelo había marcado los árboles hacía mucho, mucho tiempo. Llevaba un GPS por si acaso, pero sabía bien dónde estaba la cabaña. De cualquier manera, no había nada más que bosque vacío, nada realmente peligroso. Bueno, al menos eso pensaba. Aparcamos el auto, cerramos las puertas de golpe, tomamos nuestras mochilas y nos adentramos en el bosque. 2 hipsters con camisas de franela listos para descubrir su leñador interior. No habíamos caminado ni 5 minutos cuando Jack se detuvo. ¿Qué pasa?, pregunté, irritado. Mira eso, hay una chica allá. Señaló hacia el bosque. A unos 100 metros de nosotros, una mujer estaba de pie. Su cabello rubio resplandecía bajo los rayos de sol que atravesaban los abetos. Su largo vestido verde ondeaba con el viento, y la tela fina dejaba entrever un cuerpo voluptuoso. Por un momento, me quedé mirándola, hipnotizado. ¿Qué crees que está haciendo aquí?, preguntó Jack en un susurro. No lo sé. Es súper raro, ¿no?, respondí, también bajando la voz sin saber realmente por qué. Estamos bastante lejos de la civilización. Jack hizo un gesto para saludarla. No sé por qué, pero de repente sentí con fuerza que era una mala idea. No, idiota, no lo hagas. Le sisé, agarrándolo del brazo. ¿Por qué no?, respondió, comprensiblemente molesto. Es jodidamente inquietante, dije, antes de darme cuenta de lo estúpido que sonaba. Una mujer sola en el bosque no tenía nada de aterrador. Después de todo, éramos 2 hombres fuertes. Debía haber usado mi excusa habitual de es que así es la cultura noruega, la misma que había usado cada vez que alguien en Estados Unidos me decía que estaba actuando raro. ¿Por qué? No tenía una buena razón y no quería decirle a mi amigo más rudo que la chica me ponía los pelos de punta. ¿Cómo te sentirías si estuvieras solo en un bosque y te encontrarás con 2 tipos grandes y desconocidos?, dije, viendo una salida en un momento de claridad. Es un poco aterrador, ¿no crees? No tanto como quedarnos aquí susurrando sobre ella, claramente observándola sin saludar. Jack se zafó de mi agarre y le hizo señas con la mano. Ella no respondió. No reaccionó en absoluto. Ok, eso sí que es raro, dije, estremeciéndome. Relájate, hermano, seguro es alguna suicidal de DeviantArt que está por aquí tomándose fotos artísticas para Instagram. Eso no significa que no sea espeluznante, murmuré, un poco avergonzado. Tenía razón, claro. Estaba actuando como un tonto. Seguimos caminando. Me volví un par de veces. La mujer seguía allí, mirando. Un escalofrío me recorrió. El sendero empezó a empinarse y volverse rocoso, así que tuve que concentrarme en el suelo. La siguiente vez que me volteé, ya no estaba. Oye, esa chica de atrás, dijo Jack un rato después. ¿No crees que se parecía un poco a Kate? Oh, no. Aquí vamos otra vez. Kate era la exnovia de Jack. Ella había estado a su lado en los peores momentos, pero al final, el comportamiento autodestructivo de Jack, combinado con su compulsión por engañarla mientras estaba de gira, fueron demasiado. Lo dejó y siguió con su vida. Jack no. No quería pasar todo el tiempo en la cabaña escuchando a Jack hablar de Kate y de cómo iba a recuperarla. Para ser honesto, me alegraba que lo hubiera dejado. Ella merecía algo mejor. Jack era divertido como amigo, pero era un novio terrible. ¿Kate no es castaña?, pregunté, frunciendo el ceño. Esa chica era rubia. ¿Eh? No. No era rubia. Su cabello tenía exactamente el mismo color que el de Kate. Castaño. ¿En serio?, murmuré. Juraría que era rubia. Tal vez el sol la hizo verse más clara para mí. Unas horas después, arrojamos nuestras mochilas en el patio de la pequeña cabaña. Estaba junto a un lago, rodeada por altos y oscuros abetos. La cabaña en sí era pequeña, hecha de grandes troncos de la propiedad.
Mi bisabuelo la había construido con sus propias manos. Solía ir allí a cazar. No había electricidad ni agua corriente. Solo un tanque de agua de lluvia para limpiar, un pozo de agua subterránea para beber y el lago para nadar. Yo estaba ahí para terminar mi tesis doctoral. Necesitaba tiempo sin distracciones, sin comunicación, sin internet, para juntar todo y darle coherencia a mi trabajo. Solo yo y una máquina de escribir. Sin internet, sin gente, sin distracciones. Jack, en cambio, estaba ahí precisamente para distraerse. Había estado en una banda bastante exitosa y, en el camino, había desarrollado una seria adicción a la heroína. El resto de la banda le dio un ultimátum. O se rehabilitaba o lo echaban. Conocí a Jack cuando fui a la universidad en Estados Unidos. Fuimos compañeros de cuarto en la Universidad de Nueva York. Yo era el noruego nerd, y él, el músico genial de Nueva Jersey que me tomó bajo su ala. Unas semanas antes, Jack me llamó desde rehabilitación para pedirme quedarse en mi casa un tiempo después de salir. Le dije que pasaría el verano en la vieja cabaña familiar. Me suplicó que lo dejara ir. No pude decirle que no. Para ser honesto, una parte de mí sintió alivio. No me entusiasmaba la idea de estar solo en la cabaña. No me malinterpretes, amaba ese lugar. Tenía tantos recuerdos maravillosos. De correr por el bosque, recoger arándanos y moras árticas, caminar por las montañas y nadar en el lago, sentarme frente a la chimenea mientras mi abuela contaba viejos cuentos de hadas casi olvidados. Pero inevitablemente, esas noches terminaban conmigo acostado en la pequeña habitación junto a la cocina, la que no tenía cortinas. La ventana daba al bosque. En pleno verano, el sol se ponía, pero nunca oscurecía por completo. Esa especie de penumbra hacía que el bosque fuera demasiado visible. Mi mente se llenaba con los cuentos de mi abuela, con extraños y héroes sin nombre interactuando con las aterradoras criaturas del folclore noruego. Veía brujas y trolls, gnomos y veter, y otros seres subterráneos acechando en el borde del bosque. A medida que las noches se oscurecían con el avance del verano, las criaturas parecían acercarse más a la ventana. Siempre permanecían justo en el límite de mi visión, lo suficiente para ver que algo estaba ahí, pero sin poder distinguir qué era. Como si supieran hasta dónde podía ver. Como adulto, sabía que todo eran imaginaciones de un niño con una mente hiperactiva. Pero eso no impedía que los recuerdos me provocaran escalofríos. Pensé que tener a Jack conmigo sería una buena idea. Excepto que la idea de naturaleza de Jack era la playa de Jersey, y su concepto de bosque era Central Park. No tenía ni idea de cómo desenvolverse en el bosque. Aquella noche, mientras intentaba educar a Jack sobre las cosas a las que debía prestar atención en el bosque, me di cuenta de que en realidad fueron las historias de mi abuela las que me mantuvieron fuera de problemas cuando era niño. Claro, mis padres tenían una lista interminable de reglas. No nades en el lago, podrías acalambrarte y morir. No te acerques al pantano, podrías quedar atrapado en un agujero y morir. No te adentres en el bosque, te perderás y, adivina qué, morirás. Verás, mi abuela no solo me daba reglas que seguir. Me contaba cuentos de hadas antiguos que adornaba y adaptaba a nuestra región para que me sirvieran de advertencia. No te acerques al agua. Ahí vive el Nok. Te arrastrará al fondo del lago y te ahogarás. No te metas en el pantano, la gente del subsuelo te atraerá fuera del camino y caerás en un agujero del que no saldrás jamás. No te adentres en el bosque, la Hulder te llamará con su voz más dulce y terminarás dentro de la montaña con ella por toda la eternidad. Estoy bastante seguro de que mi abuela realmente creía en esas historias. Su madre, sin duda, creía en cada una de ellas y aseguraba haber visto enanos sin ser en el bosque, e incluso haber oído al Nok tocar su violín en la cascada. Pensándolo bien, mi abuela también lo afirmaba. Para que conste, este nivel de superstición ya no es común en Noruega. Mi otra abuela no creía en absolutamente nada. Me contaba cómo su madre se escondía cuando pasaba el sacerdote. Cuando era niño, yo creía en todo. Recuerdo haberle dicho a mis padres que veía trolls y brujas en el bosque por la noche. Solo se reían y decían que la oscuridad me estaba jugando trucos. Viéndolo en retrospectiva, tiene mucho sentido.
Es increíble lo que un cerebro joven y asustado puede ver en las sombras de los altos abetos. En su momento, para mí era completamente real. Intenté transmitirle algo de esta sabiduría a Jack, pero siento que no logré grabarla en su mente como mi abuela lo hizo en la mía. Creí que estaría bien. Creí que el bosque no era realmente peligroso. Los días pasaron y establecimos una rutina. Me despertaba temprano para escribir. Preparaba el desayuno para los dos y lo comíamos juntos. Él salía a explorar los alrededores de la cabaña mientras yo escribía todo el día. Volvía en la tarde y preparaba la cena para ambos. Por las noches, nos relajábamos, tocábamos la guitarra y leíamos cuentos de hadas del viejo libro que mi abuela había dejado allí. Una noche, le conté sobre todas las advertencias de mi abuela sobre la gente del subsuelo. Espera, ¿tu abuela realmente creía en esas cosas? Sí, hombre, jura que vio a la Hulder en estos bosques. ¿La Hulder? ¿Qué es eso? Es como una especie de troll mujer, pero atractiva. Expliqué, con mi característico don de la elocuencia. Usa su belleza para atraer a los jóvenes al interior de la montaña y los mantiene allí para siempre. De hecho, la palabra noruega para, no sé, algo como hipnotizado, en realidad se traduce literalmente como tomado por la montaña. Es como el objetivo final de la gente del subsuelo. Engañar a los humanos para que los acompañen bajo tierra. Creo que la Hulder quiere que te cases con ella y, cuando lo haces, te revela que en realidad es horriblemente fea, y entonces quedas atrapado en la montaña por toda la eternidad. Eso es aterrador. Sí, mucho del folclore noruego es bastante macabro. Pero supongo que la gente moría en las montañas todo el tiempo, así que necesitaban algo jodidamente aterrador para explicar por qué. Dios, solía tenerle un miedo enorme a los del subsuelo, mi abuela realmente me marcó. ¿O te mantuvo a salvo? ¿Sigues aquí? No. Respondió con una sonrisa burlona. Me reí con él. Y luego, un día, Jack regresó del bosque con una expresión extraña en el rostro. Hoy me pasó algo rarísimo. Me dijo después de la cena. Iba caminando y de repente escuché una voz que me llamaba desde el bosque. ¿Cómo? Te juro por Dios, esto es real. Me llamó por mi nombre. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Dijo, frunciendo el ceño. Sonaba exactamente como Kate. Sentí un escalofrío recorriéndome hasta la punta de los pies. ¿Qué? Intenté que mi voz sonara firme. ¿Cómo que sonaba como Kate? Escuché a Kate llamarme por mi nombre. No le dijiste que estaba aquí, ¿verdad? Preguntó con emoción. Negué con la cabeza. No había hablado con Kate en años. Me preocupaba por él. Me había dicho que iba a recuperarla ahora que estaba limpio. Después de todo, las fiestas y el descontrol lo habían llevado a hacer todas esas cosas que la hicieron irse. Ahora que estaba sobrio, estaba seguro de que ella volvería con él. Me di cuenta de que Kate era su principal motivo para mantenerse firme, y eso me inquietaba. Ni por un segundo creí que ella lo aceptaría de vuelta. Me pregunté qué haría cuando comprendiera que todo había terminado, que ella había seguido adelante. Supongo que sería una locura. Murmuró. Bueno, tal vez solo imaginé cosas. Lo admito, estaba pensando en ella en ese momento. Había estado hablando mucho de Kate últimamente. Me preocupaba. Quería que encontrara algo más en lo que concentrarse. Estaba casi seguro de que Kate ya lo había dejado atrás para siempre. Él no. Pero había algo más que también me inquietaba. Algo que sabía que era irracional, una idea absurda que intenté enterrar en el fondo de mi mente. Sin embargo, cuando me acosté esa noche, no pude evitar imaginar el rostro arrugado de mi abuela mientras me advertía. Te llaman con las voces de tus seres queridos. Cuando estás débil y cansado. No les hagas caso. Era el único consejo que nunca entendí por qué me había dado. Si me perdía en el bosque, ¿no debería seguir la voz de mis padres? ¿Por qué me diría algo así, a menos que supiera que algo oscuro y salvaje habitaba en el bosque?
Unos días después de la cena, Jack volvió a hablar de Kate. Habíamos encendido un fuego y ambos estábamos leyendo. Yo estaba recostado en el sofá, él sentado en el gran sillón de la esquina. No podía verle bien la cara. Hey, Carl. ¿Qué? Hoy me pasó algo rarísimo. ¿Qué cosa? Estaba sentado en ese claro junto al arroyo que me mostraste, ¿sabes? Sí. Y te juro que vi a alguien en el bosque. Bueno, eso no es tan raro. Quiero decir, no es que haya mucha gente por aquí, pero tampoco es imposible que alguien más estuviera de excursión. Sí, pero eso no es lo raro. Lo raro es que, se veía exactamente como Kate. ¿Qué? Sentí que la garganta se me cerraba, el corazón acelerado. O sea, no podía ser ella, ¿verdad? Hizo una pausa. No, es una locura. Ja ja ja, como si estuviera merodeando por un bosque en Noruega. Pero de verdad, se parecía mucho a ella. No supe qué responder. Quiero decir, la seguí. Pero desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Casi me pierdo también. Si no hubiera encontrado el arroyo, quizá todavía estaría ahí afuera. Eso es peligroso, idiota. Ten más cuidado. Lo sé, o los del subsuelo vendrán por mí. Rió con su propio chiste. Yo no. Pero, ¿estás bien? Si estás alucinando a Kate en el bosque y corriendo detrás de ella, eso no es bueno. Sí, amigo. Seguro solo fue un flashback de ácido, ¿eh? Se rió otra vez. Oh, ya sabes, una alucinación por deseo. Dios, cómo la extraño. Solo ten cuidado. No quiero salir a buscarte en el bosque, tengo una tesis que escribir. Sí, mamá. Y ahí terminó la conversación. Al día siguiente, volvió de su caminata con esa misma expresión extraña. Anhelo. Casi no habló en todo el día. No era tan raro para nosotros. En la universidad podíamos pasar días sin hablar. Estaba bien. Excepto que yo sabía que no estaba bien. Algo andaba mal con Jack. Oye, ¿estás bien? Pregunté con cautela. Sí, bro, por... Nada. Esa fue toda la conversación. Recuerdo haber pensado que no podía forzarlo a hablar. Pero debí haber insistido más. Debí haberlo intentado. Me pregunté si estaba consumiendo otra vez. Era un pensamiento ridículo. ¿Cómo demonios conseguiría algo aquí? Ni siquiera sabía conducir. A menos que hubiera encontrado un dealer en el bosque. Lo cual era, obviamente, una locura. Solo que tenía esa mirada que solía tener cuando estaba desesperado por otra dosis. Me convencí de que era solo su mirada de extrañar a Kate. Decidí no preocuparme. Fue un error. Decidí acompañar a Jack en sus caminatas. No me sentía cómodo dejándolo ir solo al bosque en el estado en el que estaba. No sabía exactamente qué le pasaba, pero no parecía seguro. Pareció un poco molesto cuando se lo propuse, pero no podía decirle que no. Después de todo, estaba quedándose en mi casa. ¿Qué es eso? Me detuve en seco. Estábamos a unas 2 horas de la cabaña, en lo más profundo del bosque. Juraría que vi a alguien a unos 50 metros del sendero. Una mujer. ¿Qué es eso en el bosque? Es ella. Es Kate. No, Jack, solo es un tronco viejo. No entendía cómo pude haber pensado que era una mujer. Viéndolo bien, era claramente un tocón de árbol. No. Era ella. Voy tras ella. Escucha, me está llamando. Es Kate, Carl, te lo digo. No seas tan jodidamente loco. Kate está en América. Al otro lado del océano. ¿No crees que si te hubiera seguido hasta aquí, te llamaría primero? ¿O pasaría por la cabaña a saludarte? Estás perdiendo la maldita cabeza. Dios, tengo que sacarte de aquí. No, voy tras ella. Ahí no hay nadie. Son solo malditos árboles. No hace falta gritar, te escucho. Miró con nostalgia hacia los árboles. Mierda, tienes razón, ¿no? Me estoy volviendo loco.
Vámonos a casa, amigo. Deberíamos irnos mañana. Creo que el aislamiento nos está afectando a ambos. Quizá deberías pensar en volver a rehabilitación. O hablar con alguien, no sé. No voy a volver a rehabilitación. Dijo con frialdad. Luego, con un tono seco, agregó. Pero tienes razón. Sí que parezco estar perdiendo la cabeza, ¿eh? Tal vez es tanta naturaleza. Nunca había visto tanta maldita naturaleza. No supe qué responder a eso, así que le sugerí que siguiéramos caminando. Esa fue la última cosa que le dije. El resto del camino de regreso a la cabaña lo hicimos en silencio. Me puse los audífonos y escuché música. A veces, el silencio del bosque simplemente se mete en tu cabeza. Y tampoco quería más conversaciones sobre Kate. El sendero era irregular y necesitaba concentrarme, así que bajé la vista, dejando que el caminar se volviera algo automático. De pronto, una ardilla cruzó el sendero y trepó a un árbol. Luego se quedó ahí, en una rama alta, mirándonos. Señalé hacia ella, sacándome los audífonos. Mira eso. Susurré. Linda, ¿no? Sin respuesta. Me di la vuelta. No había nadie. Jack se había ido. Supuse que se había quedado atrás. Retrocedí sobre mis pasos, volví a caminar por el sendero y subí una pequeña colina. No lo veía por ninguna parte. Jack. Grité. Jack, ¿dónde estás? Nada. Solo el viento entre los abetos. Jack. Rugí. Jack, ¿dónde carajos estás? Me quedé en silencio, escuchando. Entonces. Carl. Era un sonido tenue, lejano. ¿Cómo diablos se había alejado tanto y tan rápido? Debió haber corrido. Me pregunté si era por lo que había dicho de la rehabilitación. Huir de mí en medio de un bosque en Noruega era una estupidez. No es como si pudiera obligarlo a ir a rehabilitación. Jack. Carl. ¿Dónde demonios estás? Carl. Por el amor de Dios. Murmuré. Ahora tengo que salir a buscar al idiota, ¿verdad? Salí del sendero, siguiendo su voz. Jack. Grité cada 5 metros. Carl. La respuesta sonaba cada vez más lejos. Seguí su voz durante 1 hora. Jack. Silencio. Jack. Grité. Jack. Grité hasta quedarme afónico. Me moví de un lado a otro, tratando de ver entre los abetos. Se estaba oscureciendo. ¿Qué tan tarde era? No había sido tan tarde cuando salimos, ¿cierto? ¿Cómo podía oscurecer tan rápido? Fruncí el ceño, mirando a mi alrededor. No tenía idea de dónde estaba el sendero. Fine. Solté en noruego. Mierda. Tenía que regresar. La noche estaba cayendo. Jack probablemente ya estaba en la cabaña. Quizás ni siquiera había salido del sendero. Pero había soñado tanto como si estuviera en el bosque. Bueno, pensé, hora de sacar el GPS y encontrar el camino a casa. Tiré la mochila al suelo y la abrí. Se me heló el pecho. Jack tenía el GPS. Jack tenía el mapa. Jack tenía la brújula. Yo solo llevaba nuestras botellas de agua, para no mojar el equipo de navegación. Estaba perdido, solo en el bosque, y la noche estaba cayendo. Busqué frenéticamente el teléfono en mi bolsillo. Sin batería. Había estado reproduciendo música todo el tiempo que estuve buscando a Jack. Por supuesto que la batería estaba muerta. Fine. Maldije de nuevo. Me froté la cara con cansancio. Miré a mi alrededor. Apenas podía ver la silueta de mis huellas en la tierra blanda. Mis rastros. Podía seguir mis propias huellas de regreso. Solté un suspiro de alivio. Podía encontrar el camino de vuelta, después de todo. Caminé unos 50 metros antes de darme cuenta de que era inútil. Era demasiado difícil seguir las huellas. Mi corazón se hundió cuando entendí que tendría que pasar la noche en el bosque. Era lo único sensato. Si intentaba regresar ahora, perdería los rastros y terminaría Dios sabe dónde.
Me estremecí. No quería quedarme aquí solo en la oscuridad. No tenía opción. Deambular sin rumbo en el bosque no serviría de nada. Y al menos llevaba una chaqueta gruesa en la mochila. Sobreviviría. Recordé a Jack burlándose de mí por llevarla. No tienes idea de lo frías que pueden ser las noches de verano en Noruega, Jack. Créeme, lleva una chaqueta. Jack no llevó una chaqueta. Pero ya tenía el GPS. Probablemente ya estaba en la cabaña, preguntándose dónde demonios me había metido. Tal vez incluso estaba buscándome. Esperaba que entendiera que buscar de noche era inútil. Ya que estaba bien. Jack tenía que estar bien. Saqué mi navaja suiza y empecé a cortar ramas del abeto más cercano para hacer una cama. Las ramas de abeto son un buen aislante contra el suelo frío, aunque son incómodas de dormir. Pero al menos tenía algo que hacer por un rato. Corté más ramas de las que necesitaba. Preparé mi cama al pie de un abeto enorme. Por alguna razón, quería tener mi espalda contra algo sólido. Para estar más cómodo, me dije. Pero en el fondo sabía la verdadera razón. No quería que alguien estuviera observándome desde atrás. Sostuve la navaja en la mano y me envolví con la chaqueta. Cerré los ojos, intentando dormir. Solo dormiría, me dije. Me despertaría por la mañana. Fácil. Pero tenía tanta hambre. Mientras estaba sentado allí, temblando bajo el árbol, me pregunté dónde estaría Jack. Pensé en cómo había llamado mi nombre. Algo no encajaba del todo. Era su voz, sin duda. Pero había algo que no estaba bien. No lograba precisar qué era. Reproduje la memoria en mi mente. Y entonces lo entendí. Todo mi cuerpo se heló. Era la R. No era la R bien pronunciada del inglés americano de Jack. La voz había usado la inflexión noruega, casi omitiendo la R. Algo me había llamado usando la voz de Jack. Algo que aún estaba en este bosque. Apreté el cuchillo con más fuerza en mi mano derecha. Fine. Susurré. Fine, 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 fine. No llames al diablo. Susurró una voz justo en mi oído. Nunca sabes si va a responder. El corazón casi se me detuvo. Todo mi cuerpo se paralizó. Era la voz de mi abuela. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando el origen. Nada. Mi abuela estaba muerta. Por supuesto que no podía estar aquí. Debía haberme quedado dormido un momento. Esa era la única explicación. No llames al diablo. Oh, claro, fine. La maldición común en noruego significaba diablo. Mi abuela siempre nos decía que no la usáramos. No tomes el nombre del Señor en vano, es un pecado. No llames al diablo, podría responder. Me estremecí y me envolví con la chaqueta. Respiré hondo. Mi corazón empezó a calmarse. Cerré los ojos, agotado. Carl. Susurró una voz femenina en la oscuridad. Todo mi cuerpo se tensó de inmediato. Miré a mi alrededor, frenético. Nada otra vez. Carl. La voz de mi madre. Ella estaba en Oslo. Le había prometido llamarla esa noche. ¿Qué me estaba pasando? ¿Me estaba volviendo loco? Carl, ven aquí, cariño. No tengas miedo. Recordé la advertencia de mi abuela. Te hablarán con las voces de tus seres queridos. No escuches. No los sigas. Te perderás. Apreté la navaja suiza con más fuerza. Como si eso pudiera ayudarme. Como si pudiera pelear contra la gente del subsuelo. Aquí. En el bosque. En la oscuridad. Carl. Algo se movió frente a mí. Justo en el límite de mi visión. Intenté hacerme lo más pequeño posible. Me pegué contra el árbol. Carl, ven conmigo. ¡No! Grité, alzando el cuchillo. Vete. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. La sombra permaneció justo en el borde de mi visión. Carl, ¿por qué no bajas el cuchillo? Mis nudillos se pusieron blancos de lo fuerte que lo sujetaba. En ese momento, nada en el mundo podría haberme convencido de soltar mi única arma, por inútil que fuera. Carl, no seas así.
Ven conmigo. Carl, es mucho más fácil si vienes. Esta vez, la voz de una ex a la que nunca logré superar. No luches, Carl. Los susurros duraron toda la noche. Suplicaban, amenazaban, reían. Yo solo me acurruqué bajo el árbol, aferrando el cuchillo como si fuera lo único que me mantenía en este mundo. Porque lo era. Intentaban convencerme de soltarlo. De ir con ellos a la oscuridad. Decían que sería más feliz. Decían que nunca más tendría que preocuparme por nada. Decían que sería libre. Yo solo murmuraba, temblando. No, 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 déjenme en paz, no, no, no. Carl, cariño, no te duermas ahora, ven a jugar con nosotros, Carl. No. Desperté con el sol golpeándome los ojos. Miré a mi alrededor, aturdido. Me tomó un momento recordar dónde estaba. El bosque. Jack. Tenía que encontrar a Jack. Dios. Tenía que encontrarme a mí mismo. Tenía que encontrar la cabaña. Intenté encontrar mis huellas de nuevo, pero habían desaparecido. No podía detenerme a pensar en las razones, tenía que seguir moviéndome. Sabía que había caminado hacia el oeste desde el sendero, así que si caminaba en línea recta hacia el sol, eventualmente debería encontrarlo. Mientras avanzaba, mi mente volvió a la noche anterior. Debió haber sido un sueño. Por supuesto que fue un sueño. Aunque se sintió tan real. Pero fue un sueño. Obviamente. Bueno, una pesadilla. Me tomó horas encontrar el sendero. No tenía idea de que había caminado tanto la noche anterior. Ya empezaba a preocuparme de que lo hubiera cruzado sin darme cuenta cuando, de pronto, tropecé con él. La sensación de alivio fue una de las más intensas que he sentido en mi vida. Pero no duró mucho. Regresé a la cabaña. Jack no estaba. Quizá había salido a buscarme. No podía creer que realmente pensara que me encontraría. El GPS no tenía batería infinita tampoco. Dios, ojalá no estuviera perdido en el bosque como yo. Sabía que salir a buscarlo era una estupidez. No tenía idea de dónde había salido del sendero, y mi intento de rescate la noche anterior había terminado en un fracaso total. Si estaba allá afuera, necesitaría ayuda para encontrarlo. Necesitaba llamar por ayuda. Maldije el estúpido cargador solar que habíamos llevado. Había dejado de funcionar ayer. El teléfono de Jack seguramente también se habría quedado sin batería. ¿Por qué demonios cambié mi viejo Nokia? Estúpidos teléfonos inteligentes. Decidí dejarle una nota diciendo que había ido a buscar ayuda. Que si regresaba, se quedara en la cabaña. Llegué al auto. Cargué mi teléfono y llamé a Jack. Llamó directo al buzón de voz. Sin batería. Llamé a la estación de policía más cercana. Buscaron en el bosque durante semanas antes de rendirse. Toda la gente de la zona se unió a la búsqueda. Una enorme expedición. Nada. Ni un solo rastro. Jack simplemente desapareció. Racionalmente, sé que solo se perdió. Hay tantas formas de morir allá afuera. Pudo haber caído en un agujero, haberse enredado en un lago, quedado atrapado en un pantano, escondido en algún lugar para resguardarse hasta volverse imposible de encontrar mientras moría congelado. Por supuesto que había una explicación lógica. Por supuesto que tendría pesadillas con la gente del subsuelo después de haber estado solo, temblando en el bosque. Las pesadillas no son reales. Casi había logrado convencerme de eso. Casi había dejado de culparme. Hasta la semana pasada. Estaba limpiando mi antiguo cuarto en casa de mis padres cuando encontré una pila de tarjetas de cumpleaños. Entre ellas, estaba la que mi abuela me había dado junto con la navaja suiza. Querido Carl, asegúrate de llevar siempre esto contigo en el bosque. Nunca sabes cuándo podrías necesitar hacer un fuego o improvisar una cama. Y recuerda. La gente del subsuelo le teme al acero. Manténlo cerca y estarás a salvo allá afuera. Abuela. No significaba nada, por supuesto. Mi abuela era supersticiosa.
Yo tuve una pesadilla. Excepto que, antes de esa última caminata, le había quitado la navaja a Jack. Pensé que podría lastimarse. Parecía tan inestable. Lo dejé completamente solo allá afuera, y me llevé lo único que pudo haber usado para defenderse. Voy a abrir otra botella de whisky. Por favor, no me juzguen demasiado. Dios, me pregunto dónde estará Jack ahora. Déjame salir. Enviado por Santiago Andrés, 2 amigas en el bosque. Cuando alquiló aquel departamento antiguo, Leonor ya sentía que algo no encajaba. Era como si la casa estuviera viva. El aire era denso, siempre húmedo, y las paredes parecían latir con un pulso sordo, como un corazón enterrado muy hondo. La primera noche oyó pasos. No sobre el suelo, sino dentro de las paredes, caminando despacio, rascando con uñas largas y secas. Pensó que era su imaginación, o ratas. Siempre había ratas en sitios así. Pero al tercer día, las pisadas comenzaron a imitar las suyas, sincronizadas, burlándose de cada uno de sus movimientos. Una madrugada, el sonido cambió. Ya no eran pasos, sino una respiración ahogada, profunda, que llenaba toda la habitación. No podía verla, pero sabía que algo, o alguien, se arrastraba entre los muros, rozando los ladrillos, buscando una grieta para salir. Leonor llamó a un albañil, desesperada. El hombre, curtido y callado, llegó con su martillo y golpeó una sección abultada de la pared. De la grieta no salió polvo, ni escombros. Salió un hilo de cabello negro, húmedo y palpitante. El albañil soltó el martillo, balbuceó una oración temblorosa y huyó sin mirar atrás. Esa noche, la grieta se abrió sola. De ella emergió una figura. Era como una mujer, pero deforme, toda piel pegada a huesos rotos, los ojos cosidos, y en su boca, un agujero negro que susurraba sin voz. Leonor intentó huir, pero cada puerta que tocaba no llevaba afuera. Daba a otra habitación igual. Y otra. Y otra. La casa había cerrado su boca. Ella entendió, demasiado tarde, que el departamento no era un lugar para vivir. Era una trampa para atraer, engullir y consumir lentamente a quien se atreviera a entrar. Ahora, cuando alguien pasa frente a ese edificio y presta suficiente atención, puede oír un débil susurro entre las paredes. Déjame salir, por favor. Pero ya no es la criatura la que ruega. Es Leonor. Dos amigas en el bosque. Escrito por el impostor 2014. Dos chicas en un bosque se dirigieron a una cabaña abandonada para hacer una exploración urbana y subirlo en sus redes sociales. La madera podrida y el olor a moho les dio la bienvenida. Mientras Sara subió a ver el segundo piso, María exploraba la sala con sus muebles gastados y polvorientos. Tras su revisión se dirigiría a la cocina y ahí ella encontraría nada más y nada menos que una variedad de huesos de múltiples animales como aves y mamíferos de diferentes especies tiradas en el suelo. Acto seguido escucharía un golpe proveniente del segundo piso, por lo que asustada, subiría las escaleras para buscar a su amiga. Al llegar arriba la vio en el pasillo, su pierna atravesó una tabla de madera del suelo. Rápidamente María sacó a Sara de aquel sitio, e inmediatamente unos gritos horribles empezaron a sonar en el ático, gritos como los del alma de una mujer en pena acompañados de fuertes golpes a la puerta del ático. María, decidida a no permanecer ni un segundo más en ese lugar, corrió fuera de ahí dejando atrás a la cabaña, a los huesos, a la madera podrida y a los gritos, aquellos gritos del ático, los gritos de Sara, quien había sido encerrada ahí por aquella cosa que se hizo pasar por ella y que ahora corre junto a María rumbo al bosque. Estoy siendo constantemente atormentado por algo extrañamente familiar.
No sé muy bien cómo empezar esto. Todo comenzó después de un incidente. Esa presencia familiar que siento en todas partes, la que puedo rastrear hasta aquella noche. Una familiaridad distorsionada que estoy seguro de que podría ubicar si tan solo lograra un poco de claridad. De cualquier forma, esta noche no tenía nada de especial. Todo parecía ir normal en el trabajo, lo cual era una bendición rara que solía dar por sentada. Hice lo de siempre. Choqué los puños con mis compañeros en la línea, me llevé algo de comida para el camino a casa, que los gerentes convenientemente pasaban por alto, y caminé hasta mi auto. Era plena madrugada, turno de cierre, así que aunque las luces del auto se encendieron en cuanto abrí la puerta, mi cansancio me hizo meter a tientas la llave junto al volante. Después de un momento sentí que algo cedía y la llave entró suavemente en el encendido. La giré y escuché ese rugido familiar de la vida mecánica. Apoyé la cabeza en el reposacabezas, cerrando los ojos un instante por el agotamiento. En esos pocos segundos, cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en movimiento y acelerando sobre una calle residencial como si estuviera en la maldita autopista. La sensación de una noche de borrachera me envolvía. De repente, las luces de unos faros aparecieron de frente, cegándome mientras tomaba la curva demasiado abierta. El auto empezó a salirse del camino. Estaba cara a cara con aquella luz creciente y enceguecedora hasta que... El sonido fue ensordecedor. Lo único que podía escuchar era un pitido agudo en mis oídos. Vi en cámara lenta cómo el lado del pasajero se doblaba hacia adentro y luego el auto comenzó a dar vueltas varias veces sobre el campo. Por un instante miré el retrovisor y ahí estaba, ese rostro distorsionado, ensangrentado, irreconocible, con lo que parecían ser astas metálicas saliendo de su cabeza y tierra manchando su piel. Cerré los ojos con fuerza. No es real, solo un sueño, es pasado, no es real, solo un sueño. De pronto, estaba de vuelta donde había empezado. Esperando en el estacionamiento, el motor encendido, a punto de irme. Volví a mirar el espejo y lo vi fugazmente. Sangre. Sangre cayendo sin cesar. Y era mi culpa. Desvié la mirada del espejo y esperé a que mi corazón se calmara. Tras un momento, volví a mirar. Lo único que quedaba reflejado era mi rostro, y las cicatrices, frescas e irritadas, que ahora lo marcaban. El camino a casa fue, en su mayoría, tranquilo. Pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, bombeando adrenalina por la pesadilla que acababa de vivir. Sentía cada parte de mi cuerpo con una conciencia aguda, esa sensación que viene después de un susto tan grande que hasta el más leve roce de un cabello erizado en la piel se siente como si una araña estuviera arrastrándose, lista para hundir sus colmillos en tu carne. Como si algo te estuviera observando desde la esquina más oscura de la habitación, siempre fuera de tu vista. Frené y estacioné en la entrada de mi casa, escuchando el crujido de la grava bajo las llantas. Saqué la llave del encendido. El motor se apagó y las luces se encendieron de inmediato. Y ahí estaba. Mi rostro reflejado en el parabrisas, mirándome de vuelta, distorsionado. Algo estaba muy mal. La sensación de lo extrañamente familiar me golpeó con toda su fuerza, hasta que me di cuenta de que no era solo mi reflejo. Había algo más detrás. Algo encorvado, que comenzó a erguirse, revelando su tamaño descomunal. Y cuando lo vi de verdad, el horror me paralizó. Era el mismo rostro deformado y destrozado del retrovisor. Pero ahora, al alzar la cabeza hasta alcanzar su altura monstruosa, al menos 6 metros de alto, pude verlo por completo. Tenía el cuerpo de un venado, pero increíblemente más grande que cualquiera que hubiera visto. Se alzaba imponente sobre mi auto. Su rostro reemplazaba la cabeza del animal, cubierto de astillas enormes clavadas en la piel, con barro untado por todo el rostro. La sangre brotaba sin cesar de cada abertura, y su boca estaba torcida en una expresión de dolor constante. Sufrimiento constante. Sufrimiento eterno. Sobre su cabeza, enredadas en su pelaje ensangrentado y escaso, crecían astas absurdamente grandes, con fragmentos de metal incrustados en ellas. Algunas más parecían haber sido clavadas en su cráneo a la fuerza en vez de haber crecido de forma natural.
Se enredaban unas con otras, aplastando su cuello y obligándolo a mantener la cabeza gacha, como si su mirada estuviera fija en el mismo infierno. Las puntas de las astas se curvaban hacia adentro, perforando su propia carne, dejando heridas profundas, supurantes, llenas de infección. Pero eso no era lo peor. Impulsados en sus astas, brutalmente atravesados, estaban los cuerpos despedazados de un hombre y su pequeño hijo. Los reconocí al instante. Sus cuerpos estaban arqueados hacia atrás, con las cabezas giradas 180 grados, los huesos asomando por el cuello, como si un impacto brutal las hubiera roto al instante y las hubiera volteado de la manera incorrecta. Sus torsos estaban llenos de heridas punzantes, con las astas metálicas serpenteando y retorciéndose como humo, causándoles una agonía interminable. Sus cuerpos estaban quemados y desgarrados, la sangre cubriéndolo todo con un rojo enfermizo. Sus bocas estaban abiertas en un grito eterno, y aquel monstruo, como si sintiera su dolor, respondía con un alarido desgarrador, suplicando que su tormento terminara. El sonido era insoportable. Entonces, el ruido cesó. Lentamente, las tres cabezas comenzaron a girarse hacia el auto. Hacia mí. Con una voz gutural y ahogada, la criatura pronunció tres palabras. Púdrete, en el infierno. El terror me sobrepasó. Sin pensarlo, abrí la puerta del auto para correr a mi casa. En el instante en que salí, tropecé. Y caí en un campo abierto. El mismo campo de aquella noche. Me encontré arrastrándome fuera del auto, ahora volcado en el suelo. Sentí un calor húmedo resbalando por mi cara, empapando la tierra bajo mí en un brillo negro. Sangre. Mi rostro ardía con un dolor abrasador y sentí cientos de pequeñas astillas de metal incrustándose en cada rincón de mi piel. Con manos temblorosas, me llevé los dedos a la cabeza, y toqué lo que solo podían ser fragmentos de mi volante clavados en mi cráneo. Grité de dolor absoluto. Pero también grité de culpa. Mierda, mierda, mierda. Acabo de causar un accidente grave, tal vez un homicidio si deciden hacerme pruebas. ¿Por qué no lo harían? Yo iba en el lado equivocado de la carretera, no ellos. Mierda, mierda. Tal vez podría culpar a un venado. Podría decir que se cruzó en el camino. Mi padre tenía suficiente dinero como para hacer que todo esto terminara en una simple reprimenda. Nadie tenía que saber que había estado bebiendo esa noche. Pero la culpa no dejaba de ahogarme. Seguí arrastrándome lejos del montón de metal humeante que alguna vez fue mi auto. El aire estaba cargado de un hedor metálico y ahumado que me llenaba las fosas nasales y los pulmones. Con suerte, alguien me vería pronto y llamaría a una ambulancia. Mira. No escuché la voz. La sentí. A mi alrededor, como si viniera de algo divino. O peor. Me giré lentamente para mirar la carretera. Y entonces lo recordé. No era el único involucrado en el accidente. Me encontré cara a cara con el cuerpo despedido de un hombre de mediana edad, su piel destrozada por heridas abiertas y su cuello torcido de una manera imposible. El horror me invadió por completo, congelando mi sangre con un miedo puro y helado. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Sus ojos estaban llenos de culpa. Finalmente logré bajar la vista y noté el charco de sangre que me rodeaba. No solo la mía. También la suya. En el reflejo líquido vi algo. Un rostro. Ese rostro. Ese maldito rostro distorsionado y familiar que me impedía reconocerlo por completo. Pertenecía a un monstruo. De su cabeza sobresalían astas de metal, incrustadas como si las hubieran clavado allí. Algunas parecían simples escombros, otras parecían naturales. Me miraba con más culpa que el hombre. Me miraba con puro odio. Púdrete. En el infierno. De repente, fue como si despertara de algo. Escuché el sonido intermitente de mi auto recordándome que la llave seguía en el encendido. Las luces estaban encendidas, reflejando solo mi rostro en el parabrisas y las cicatrices del metal incrustado en mi cabeza. La puerta del auto estaba simplemente abierta a un costado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, aunque lo que había visto claramente no era real. O tal vez sí lo era.
Una mezcla de memoria y terror sobrenatural. Yo atropellé a ese padre y a su hija esa noche. Era joven, estaba borracho, y fui lo suficientemente imbécil como para subirme al auto y manejar de regreso a casa. Crecí en un pueblo pequeño y mi papá era alguien importante, así que cuando nos encontraron tirados tras el choque, se tragaron mi mentira sobre un venado cruzándose en el camino. Pasaron todo en unas huellas de pezuñas de varios días, pero en el campo había rastros de animales por todas partes, y ni se molestaron en hacerme una prueba para confirmar que estaba completamente borracho. Esas personas inocentes pagaron por mis pecados. No yo. Ellos. Y me libré del castigo. Pero nunca escapé de mi culpa. Y sabía muy bien que jamás escaparía de mi juicio. Estas visiones, o como quiera que las llames, eran una tortura. Vivía en un estado constante de miedo, de terror, sin saber cuándo volvería a ver ese rostro. Pasaba todo el tiempo. No podía dormir sin que me lo recordaran. Apenas podía funcionar en el trabajo, especialmente porque nunca sabía si, al mirar a un cliente, su rostro seguiría siendo el suyo o si sería reemplazado por aquel rostro perforado, astillado, ensangrentado, cubierto de lodo. Si metía la pata una vez más, el jefe dijo que me despediría. Me echaría. Me castigaría. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos devolviéndome la mirada. Vacíos, pero no muertos. Me miraban, me atravesaban, y nunca podía escapar de ellos. Púdrete en el infierno. Levanté la vista. Mis ojos se encontraron con los mismos de siempre en el espejo. Respiré hondo, temblando, y salí del auto. Mis piernas se doblaron con tanta violencia que por un momento pensé que no podrían sostener mi peso. Recuperé el equilibrio justo antes de probar el sabor de la grava, y el dolor del accidente volvió a arder en mi cuerpo. Era normal. Cualquiera que haya estado en un choque podría decirte que el dolor nunca desaparece del todo, solo se atenúa. Se vuelve crónico. Pero lo que no era normal era que podía sentirlo sucediendo de nuevo, en tiempo real, y eso solo ocurría después de ver el rostro. Caminé hasta mi casa. Mis llaves tintinearon torpemente en la cerradura hasta que, con un chirrido, la puerta se abrió y entré. Ya casi nunca me sentía solo. Siempre tenía la sensación de que esa cosa estaba allí conmigo. Y en ese momento, lo entendí. Siempre estaría conmigo. Era mi monstruo. Hice mi rutina habitual antes de dormir, prolongándola lo más posible para retrasar el momento en que tendría que cerrar los ojos. Antes del incidente, dormir era mi parte favorita del día. Ahora lo odiaba. Si lograba soportar 3 horas por noche durante una semana, lo consideraba un avance. Pero no podía. No quería. Siempre me observaba cuando dormía. Podía sentir su presencia bajo mis párpados, escuchar su respiración mientras permanecía de pie junto a mí, mirando. Esperando. Juzgando. Esa noche no fue diferente. Cuando el agotamiento finalmente me venció, vi esos ojos. Antes de poder despertarme, me atraparon y caí en otro de mis sueños recurrentes. Pero esta vez no era revivir el horror de esa noche, ni ser acechado por ese monstruo con astas de venado. Era algo más simple. Me encontré cara a cara con esa cosa sobre mí. Vi cada astilla, pero esta vez no eran de madera ni astas. Eran de metal. Escombros. Restos de un auto. Pedazos brillantes cubiertos de la sangre que brotaba de su rostro y de sus heridas. Todo era idéntico a aquel rostro familiar, solo que esta vez se veía mucho más real. Mucho más humano. Mucho menos distorsionado. Mucho más reconocible. El lodo había sido reemplazado por moretones, como si hubiera recibido un golpe contundente. Las astas habían desaparecido por completo, dejando en su lugar los trozos de metal curvado. Los ojos seguían siendo los mismos. Vacíos, sin alma. Huecos. Justo antes de que pudiera reconocerlo del todo, abrió la boca en un grito de agonía inhumana. La sangre brotó de sus labios, salpicando mi rostro mientras me retorcía con asco. Y entonces empezó a gritar. Púdrete. En el infierno. Púdrete. En el infierno. Púdrete en el infierno. Púdrete en el infierno. Púdrete en el infierno. Púdrete en el infierno.
Púdrete en el infierno, grité con él, aterrorizado. La sangre seguía cayendo, llenándome la boca. Me desperté de golpe. Corrí al baño con náuseas, me incliné sobre el lavabo y dejé salir todo. Cuando terminé, me limpié la boca y me eché agua fría en la cara. Levanté la mirada. Y entonces lo vi. De pie, reflejado en el espejo. Un rostro que ya no estaba distorsionado. Un rostro que conocía a la perfección. Un rostro que había aprendido a odiar. Un rostro que había asociado con un monstruo desde aquella maldita noche. Un rostro de tormento. De culpa. De sufrimiento. De juicio. Fue en ese momento que lo supe. Ya me estaba pudriendo en el infierno. Un infierno era estar vivo, dejando que la culpa carcomiera mi mente, mi alma. El otro infierno era esperar mi muerte inevitable y sufrir una miseria eterna, ser deformado física y dolorosamente hasta convertirme en la mentira que inventé aquella noche. Para vagar por el mundo de los vivos, llevando juicio y tormento a la única criatura que de verdad había odiado desde aquella noche. Yo mismo.